Me quedé paralizada en medio de la sala, con el corazón hecho pedazos, no por el dolor de la pérdida, sino por la traición más cruel. Mi nuera no solo se fue. Me aventó en la cara un montón de papeles de deudas y luego me dio la espalda con frialdad para subirse al auto de su amante. Cada palabra suya fue como sal sobre una herida abierta. Usted es la madre de él. Arréglesela sola. En ese momento, sentí que ya no era una madre que acababa de perder a su hijo, sino una carga estorbosa que habían tirado a un lado, abandonada, para hundirme en una montaña de deudas mientras ella corría feliz detrás de un nuevo amor sobre la tumba de su esposo que aún no tenía ni el pasto crecido. Yo soy Rosa. Ese día, el sonido seco y torpe de las ruedas de una maleta de plástico barata arrastrándose sobre las baldosas de barro fue lo que rompió el silencio, un sonido que me heló la sangre y que todavía me retumba en la cabeza. De pronto, un olor a perfume barato, a rosas artificiales y empalagosas, inundó mi sala. Ese aroma descarado cortó de tajo el aire pesado, que aún olía a incienso de copal y al toque amargo del cempasúchil marchito en el altarcito de la esquina, allí donde la foto de mi hijo apenas llevaba una semana de haber sido puesta. La vi parada frente a mí. Llevaba ropa ajustada, demasiado maquillaje y los labios pintados de un rojo intenso, una burla total a nuestro luto, a nuestras costumbres. Sus ojos estaban secos, ríspidos, sin una sola gota de dolor. Sin decir mucho, arrojó de golpe un fajo de papeles gruesos sobre la mesa de madera rústica. Vi las letras rojas saltando a la vista. Eran avisos de embargo del banco, facturas del hospital sin pagar y recibos de deudas atrasadas en Electra y en Coppel. Me dijo, con una voz que parecía de hielo, que yo me quedara con eso, que al fin y al cabo eran las deudas de la casa y las medicinas de mi propio hijo. Me soltó en la cara que ella apenas tenía 28 años, que no pensaba enterrar su juventud en una casa que se caía a pedazos, que apestaba a muerto y que estaba ahogada en deudas. Me dijo que, como yo era la madre de él, a mí me tocaba cargar con esa cruz. Yo no podía moverme. Estaba anclada al piso. Mi mirada se desvió hacia la ventana. A través de las rejas de hierro negro, afuera, estacionada en la calle de tierra, había una troca vieja pero levantada y pulida hasta brillar. El vidrio estaba abajo y la música de corridos tumbados retumbaba con tanta fuerza que hacía vibrar los cristales. Al volante estaba un muchacho con los brazos tapizados de tatuajes, de esos de la Santa Muerte. Llevaba la gorra metida hasta los ojos. Solo me miró de reojo, esbozó una sonrisa de lado, una sonrisa mala, y tocó el claxon con insistencia, apurándola. Ni siquiera se dignó a bajar del vehículo para dar la cara. El desprecio hacia mi hogar era total y absoluto. Mis manos viejas, llenas de las manchas del tiempo y los callos del trabajo, se aferraron con fuerza a la tela de mi mandil. Apreté los bordes de la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos, casi transparentes. Mi cuerpo entero temblaba como una hoja, pero mi garganta estaba sellada. El nudo era tan grande que no pude gritarle. Me odié profundamente en ese instante por mi propia cobardía, por no tener el valor de dar un paso al frente y cruzarle la cara de una bofetada por pisotear así el honor de mi familia. Levanté la vista buscando consuelo en el cuadro de la Virgen de Guadalupe, y luego miré la veladora que parpadeaba débilmente frente a la foto de mi muchacho. Las lágrimas por fin me quemaron los ojos, mezclando mi tristeza infinita con una rabia sorda. Alejandro, ¿por qué cerraste los ojos para escapar de este mundo, dejándonos a tu madre vieja y a tu niño a merced de las humillaciones de esta mujer que tú llamabas tu vida? Ella no dijo nada más. Agarró el asa de su maleta y cruzó la puerta sin voltear a ver a su propio hijo ni una sola vez. El zaguán de fierro se cerró de un golpe seco. La troca aceleró de golpe, chillando las llantas contra la tierra y levantando una nube de polvo espeso que se perdió al final de nuestra callecita.
El ruido escandaloso desapareció de la nada, dejando la casa sumida en un silencio de tumba, un silencio que calaba los huesos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo y la cera goteando en el altar. De las sombras del pasillo salió mi nieto Mateo, de apenas 10 añitos. El niño no lloraba. Caminó despacito, arrastrando los pies, y su manita agarró la tela de mi mandil. Me dejé caer de rodillas en el piso frío. Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban en el alma, y entonces sí. Mis lágrimas estallaron y empaparon el hombro pequeñito del niño. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Desde cuándo se estaba pudriendo mi familia por dentro sin que yo lo notara? Justo bajo el cielo plomizo del día del entierro, aquella nube de polvo levantada por la troca de su amante se fue desvaneciendo en mi memoria, transformándose lentamente en el humo espeso del incienso de hace 3 semanas. Las campanadas de la parroquia del pueblo sonaban pesadas, lentas, arrastrándose por todos los cerros de nuestro México. Velamos a mi muchacho allí mismo, en la sala de la casa. Siguiendo la tradición de nuestros abuelos, el lugar estaba a reventar de gente que entraba y salía. El aire de la sala se sentía pesado, difícil de respirar, cargado del olor a la cera caliente de las veladoras, al aroma amargo y triste de las gladiolas blancas y las flores de cempasúchil que pusimos rodeando el cajón de madera. De la cocina llegaba el calor y el olor a canela del café de olla y al pan dulce recién horneado. Allí donde las buenas comadres del barrio me ayudaban a atender a la gente para pasar la noche de vigilia, yo estaba sentada, casi derrumbada junto al ataúd. El cuerpo de mi hijo se había consumido de una forma tan terrible por la enfermedad que el traje negro que usó el día de su boda ahora le quedaba como si fuera prestado, flotando sobre sus huesos. Mis ojos estaban tan hinchados que apenas veía, resecos de tanto llorar, y mi garganta era pura lija después de pasar horas y horas rezando el rosario junto a las mujeres de la cuadra. Mientras todos a nuestro alrededor sollozaban y se secaban las lágrimas con los pañuelos, mi nuera apareció usando un vestido negro impecable y una mantilla de encaje muy fina sobre el cabello. A simple vista, cualquiera diría que era la viuda perfecta, la imagen del luto. Pero si te le quedabas mirando de cerca, su maquillaje estaba intacto, el delineado demasiado filoso. Sus ojos estaban secos como la tierra en abril. No había ni un rastro de rojez, ni la más mínima hinchazón en el rostro de la mujer que supuestamente acababa de perder al hombre fuerte de su vida. Las señoras se acercaban, la abrazaban buscando darle el pésame y compartir la pena. Ella solo recibía los abrazos con el cuerpo tieso, respondiendo con asentimientos fríos y dando toques rápidos y distantes en la espalda de la gente. Nunca, en toda la noche, bajó la mirada para ver la caja de madera. Sus ojos andaban de un lado a otro, buscando a cada rato el reloj colgado en la pared, esquivando hábilmente cualquier mirada que le ofreciera verdadera compasión. Cuando los rezos a la Virgen se hicieron más fuertes y el murmullo llenó la sala, ella dio unos pasos hacia atrás sin hacer ruido y salió escurriéndose por la puerta lateral que da hacia el patio. Desde mi silla, mirando por la rendija de la puerta de madera que quedó entreabierta, la vi parada en la oscuridad, justo cobijada por las ramas de la bugambilia roja que caen desde la barda. Una luz azul pálida y fría, la pantalla de su celular, le iluminaba los rasgos de la cara. Sus 2 pulgares se movían a una velocidad tremenda, tecleando y tecleando sin parar. Y entonces, pasó. Fue un segundo. Pero es una imagen que se me grabó con fuego y que me voy a llevar a la tumba. La comisura de sus labios se levantó despacio. Una sonrisa coqueta, perversa, llena de un triunfo que no correspondía. Una mueca de alegría que borró de un plumazo en cuanto escuchó los pasos de un vecino que iba de paso al baño. Era una acción completamente podrida en medio de nuestro duelo. Los demás chamacos de la familia ya estaban vencidos por el sueño, acurrucados en las sillas, o andaban jugando allá afuera en la calle para espantar el ambiente de muerte. Pero Mateo, mi nieto, no hacía ninguna de las 2 cosas.
El niño estaba hecho bolita en una silla de madera en un rincón oscuro de la sala, abrazando sus propias rodillas con fuerza. No pataleaba, no gritaba llamando a su papá. Sus ojitos negros, que se veían afilados y cargados de una madurez que no le tocaba para sus 10 años, estaban clavados fijamente en dirección al patio, hacia la bugambilia. Él no dejaba de ver a su madre. El niño vio el resplandor de la pantalla. Vio cómo se escondía para mensajear, y vio, igual que yo, esa sonrisa equivocada. Yo me levanté despacio, me acerqué y le acaricié la cabeza con torpeza, tratando de engañar a mi propio instinto. Pensé en ese momento que el niño estaba sufriendo un shock muy fuerte. Me dije a mí misma, tratando de justificarla, que mi nuera seguramente estaba escondiéndose en el patio para poder desahogarse a solas y no quebrarse frente a su hijo. Dios mío, qué ciega y qué ingenua fui esa noche. A la mañana siguiente, bajo el sol implacable de nuestro cielo, llevamos el cuerpo de mi hijo al panteón. El sonido seco de las palas, golpeando y arrastrando la tierra suelta, me partía el alma en 1000 pedazos. Cuando el sacerdote roció las últimas gotas de agua bendita y rezó la oración final para bajar la caja, yo me acerqué temblando y tiré un puñado de tierra sobre la madera para decirle adiós para siempre. En este momento, sentada en la soledad de mi casa, al recordar la postura recta, casi militar, de mi nuera, y cómo no derramó una sola lágrima al dar la media vuelta para salir del cementerio, un escalofrío de terror me recorre entera. Por fin me doy cuenta de la verdad. Esa indiferencia que mostró no era el golpe de la tragedia, era puro y simple alivio. Mientras los hombres del panteón cubrían de tierra a mi hijo, yo no tenía idea de que la fosa para enterrarnos a todos en esta casa, la fosa para sepultar la infancia de mi nieto, ya la había empezado a cavar mi propia nuera desde hace muchísimo tiempo. Los 9 días del novenario por mi hijo habían terminado. Los últimos parientes agarraron sus cosas y se fueron. La casa, que antes estaba llena de rezos y palabras de consuelo, ahora se sentía vacía y helada. En el altar, los pétalos del cempasúchil ya empezaban a caerse, marchitos y tristes. El silencio era tan pesado que podía escuchar clarito el tic-tac del reloj viejo de péndulo, sonando como si contara el tiempo que le quedaba de vida a esta casa. Arrastré mis pies pesados hasta el cuartito que Alejandro, mi hijo, usaba como escritorio. Quería buscar su libreta de ahorros y los papeles del seguro. Recordé cómo él me consolaba, diciéndome que no me preocupara, que si algo le pasaba, ese dinero alcanzaría para que Mateo y yo viviéramos en paz. Jalé el cajón del escritorio de madera de roble y dio un rechinido feo. No había ninguna libreta arriba. Metí la mano más al fondo y toqué un montón de sobres sin abrir. Cuando los saqué, sentí que me faltaba el aire. Todos tenían sellos con tinta roja brillante y letras que daban terror. Decían, aviso de embargo y requerimiento de pago urgente. Al hojearlos, la vista se me nubló. No solo era el dinero que le debíamos al banco por la casa, ni las facturas carísimas del hospital. Lo que me golpeó fueron los estados de cuenta de tarjetas de crédito de tiendas finas, de esas como Liverpool y el Palacio de Hierro. Cada papel mostraba cobros por bolsas de marca, joyas de oro y perfumes carísimos. Y lo que me destrozó el alma fue ver las fechas. Todas esas compras se hicieron justo en los meses en que mi muchacho se estaba quedando en los puros huesos por las quimioterapias. Con las manos temblando de coraje, agarré los papeles y salí a buscarla. La encontré sentada cruzada de piernas en la silla de mimbre del patio. Se había quitado la ropa de luto y traía un vestido de seda color ciruela. Se estaba limando las uñas con toda la calma del mundo, con un vaso de agua de limón con hielos a un lado. Me acerqué temblando y le pregunté qué era todo eso. ¿Dónde estaba el dinero de mi hijo? ¿Y por qué se había gastado tanto en lujos mientras su marido agonizaba? Ella ni siquiera levantó la cabeza para mirarme. El sonido rasposo de la lima seguía.
constante y frío. Sopló el polvito de sus uñas y me contestó con una voz ligerita, sin una gota de culpa. Me dijo que cuál dinero, que la enfermedad se lo había tragado todo. Y sobre las tarjetas, tuvo el descaro de decirme que una mujer tiene que cuidarse, que si yo quería verla como una limosnera para que la gente se burlara. Me quedé helada. Le reclamé que el banco nos iba a quitar la casa, el sudor de nuestra familia. Entonces ella se paró de golpe, aventó la lima a la mesa y me miró con un desprecio terrible. Me soltó que esa deuda estaba a nombre de mi hijo, que yo era su madre y que yo viera cómo pagarla. Me gritó que apenas tenía 28 años y que no tenía tiempo para enterrar su vida pagando las deudas de un muerto. Se dio la media vuelta, se metió al cuarto y cerró la puerta de un portazo. Los papeles de las deudas se me resbalaron y cayeron por todo el piso de barro. La imagen de mi muchacho se me vino a la mente. Recordé sus noches en vela haciendo turnos dobles, usando la misma camisa gastada, tosiendo hasta ahogarse, pero siempre dándonos una sonrisa. El dolor me partió el pecho. Mi hijo no solo se murió de cáncer, lo exprimieron hasta sacarle la última gota de sangre para mantenerle una vida de lujos a una mujer sin corazón. Su sacrificio fue tratado como basura. Esa noche, la luz de la luna entraba clarita por la ventana. Entré de puntillas al cuarto de mi nieto. Mateo estaba dormido, pero tenía la frente llena de sudor y el ceño fruncido, sufriendo hasta en sus sueños. Le acomodé su cobija y le agarré su manita. Las lágrimas me escurrían, pero en mis ojos ya brillaba una fuerza nueva. Me prometí que me pondría a vender tamales, que lavaría ropa ajena, que haría lo que fuera para no dejar a mi niño sin casa. En ese momento, yo pensaba que mi mayor desgracia era lidiar con una mujer ambiciosa. Creía que esa montaña de deudas era lo peor, pero estaba muy equivocada. Debajo de todos esos papeles rojos se escondía una porquería mucho más grande, y la persona que iba a sacar esa basura a la luz no iba a ser yo, sino el niño que dormía en mis brazos en ese instante. Unos días antes de que ella agarrara su maleta y se largara, el aire en la casa ya se sentía asfixiante. Yo empecé a notar espacios vacíos en los muebles. La virgencita de plata de la repisa desapareció. Su cajita de madera para las joyas amaneció vacía. Cada mañana que abría el trastero, faltaban cositas. Ella estaba vaciando el nido a escondidas. Y por las noches, la cosa era peor. Después de cenar, empujaba el plato de pozole frío, se metía al baño y salía oliendo a ese perfume de rosas barato y mareador. Se ponía ropa de seda, se tapaba con su rebozo y me decía con voz seca que iba a salir a tomar el aire. Se perdía en la oscuridad de la calle, dejándonos a mi nieto y a mí solos en la casa, alumbrados por un foco amarillento. Mi nieto Mateo siempre fue un niño inquieto. Antes de que su papá faltara, el patio sonaba todos los días con los pelotazos de fútbol contra la pared. Pero ahora, el niño parecía un fantasma. Caminaba lamiendo las paredes, arrastrando su tristeza. Desde que regresamos del panteón, no le volví a escuchar la palabra mamá. Cuando ella le daba su plato con tortillas, él ni la miraba, lo agarraba en silencio y se iba a su rincón. Lo que más me helaba la sangre pasaba en las noches. Mientras yo tallaba la ropa en el lavadero de piedra, miraba por la ventana entreabierta y veía a Mateo escondido detrás de la cortina. Sus ojitos negros ya no tenían nada de inocencia. Estaban clavados en la espalda de su madre, viéndola arreglarse para salir. Era una mirada filosa, fría, llena de un rencor que asustaba. Una mirada demasiado madura para un niño. Él sabía algo que yo no. Una tarde, el cielo se puso de un naranja fuerte, de esos que arden. Mi nuera inventó que iba al correo del pueblo y salió deprisa. Yo me quedé en la cocina, limpiando una cazuela de frijoles. De reojo, vi una sombrita pasar rápido por el pasillo. Era Mateo. Caminaba de puntitas hasta llegar a la puerta del cuarto de sus papás.
esa puerta que desde el funeral mi nuera mantenía con llave, prohibiéndonos entrar. No sé cómo le hizo el niño, pero encontró la llave de repuesto que ella escondía debajo de una maceta de cactus en el patio. Escuché el golpe seco de la cerradura al abrirse. La puerta de roble rechinó y se tragó el cuerpecito de mi nieto hacia esa oscuridad que todavía olía a medicinas y a muerte. Me quedé quieta en la puerta de la cocina, sin respirar. Pasaron 15 minutos que se sintieron como un siglo entero. Desde adentro se escuchaba un ruidito muy suave de cosas moviéndose. Por fin, Mateo salió. Traía la cara pálida, blanca como la cal, pero con los labios apretados con mucha fuerza. Sus manitas escondían un objeto rectangular debajo de su playera que le quedaba suelta. Me acerqué asustada y le pregunté qué hacía ahí, qué era lo que había agarrado. El niño dio un paso para atrás, asustado. Me miró con desconfianza. Movió la cabeza diciendo que no. Se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo. Se metió a su cuarto y me cerró la puerta. El sonido del cerrojo de metal se escuchó clarito, marcando una pared de hielo entre nosotros dos. Me acerqué a su puerta y le toqué suavecito. Le dije que me abriera por favor, mi amor, que no se encerrara así. No hubo respuesta. Solo se escuchaban unos clics muy bajitos del otro lado de la madera. En ese momento, fui tan ingenua que pensé que el niño estaba abrazando algún recuerdo de su papá, a lo mejor su reloj viejo, para poder llorar a solas. Decidí dejarlo en paz para que viviera su dolor. La oscuridad fue tapando la casa poco a poco. Yo no tenía ni la menor idea de que, detrás de esa puerta cerrada, las manitas de mi nieto no estaban abrazando ningún recuerdo bonito. El niño estaba buscando la manera de abrir una caja de Pandora, el lugar donde se escondía el secreto más sucio y cruel de su madre. Una verdad que iba a cambiar el destino de esta familia en unas cuantas horas. Ya pasaba de la medianoche. La casa estaba sumida en un silencio tan pesado que se sentía como estar sentada en medio de un panteón. Yo estaba ahí, encogida bajo la luz amarillenta y triste del foquito del comedor. Sobre la mesa de madera, mi taza de té de manzanilla ya estaba completamente helada. A un lado, seguía ese montón de papeles de deudas y amenazas del banco, desparramados como una pesadilla que no me dejaba cerrar los ojos. De pronto, el rechinido largo y quejumbroso de las bisagras de una puerta rompió esa quietud de golpe. Levanté la vista, asustada. Era Mateo. El niño salió de su cuarto y caminó hacia la luz. Su carita se veía pálida, casi transparente bajo el foco amarillo, y traía unas ojeras moradas tan marcadas que parecía un fantasmita vagando en pena por los pasillos. No traía su cobija arrastrando, ni venía abrazando su almohada como hacen los chamacos cuando se despiertan llorando por una pesadilla. Caminaba muy tieso, muy serio. Traía sus dos manitas escondidas detrás de la espalda, apretando algo con todas sus fuerzas. Mateo dio unos pasos muy lentos, arrastrando sus chanclitas, acercándose despacito hacia la silla donde yo estaba. Se paró frente a mí y sin decir palabra, sacó las manos de su espalda. Allí, descansando en la palma de su manita sudada, había un celular viejo, un aparato pesado con la pantalla toda estrellada. El aire se me atoró en la garganta al reconocerlo. Era el teléfono viejito de mi Alejandro. Ese mismito teléfono que mi nuera me había jurado por Dios, viéndome a los ojos, que se le había caído en una cubeta con agua, que se le había quemado la pila, y que había terminado tirado allá en el fondo del ropero de los tiliches. El niño me acercó el aparato. La luz de la pantalla prendida le iluminó las facciones de la cara, marcando más su tristeza, y entonces, con una vocecita que le temblaba, una voz muy ronca pero pronunciando cada palabra con una claridad que lastimaba el alma, me dijo: «Abuela, tienes que ver esto». Se me partió el corazón en 1000 pedazos de solo pensar en el calvario que mi niño había pasado a solas. No sé cómo, pero a escondidas,
Había buscado un cable viejo para darle carga a ese aparato que dábamos por muerto. El pobrecito se había pasado las noches probando decenas de contraseñas en la oscuridad de su cuarto, hasta que logró quitarle el candado juntando el día de su propio cumpleaños con la fecha en que nació su papá. Y al ver esa pantalla brillando, la verdad más amarga me dio una bofetada en la cara. Mi Alejandro no tenía un pelo de tonto. Su corazón seguramente ya le avisaba que lo estaban traicionando. Mi muchacho, cuando todavía se podía mantener en pie, había logrado sincronizar la cuenta de mensajes del teléfono de su mujer en este aparato viejo para descubrir su engaño. Pero esa enfermedad maldita se lo comió tan rápido que le amarró las manos. El dolor físico y la agonía no le dieron tiempo de enfrentarla, y mi hijo se tuvo que tragar toda esa rabia y esa humillación, llevándose el nudo en la garganta hasta el fondo de su tumba. Mis manos temblaban como hojas secas en el viento cuando agarré el teléfono. Los nudillos se me pusieron duros, engarrotados, en cuanto mi dedo deslizó la pantalla y leí las primeras palabras. Lo primero que me brincó a los ojos, quemándome la vista, fueron un montón de fotos tomadas a escondidas. Ahí estaba mi nuera, esa misma mujer que se arrastraba por mi casa, quejándose de que estaba agotada, que se veía demacrada, que lloraba diciendo que cuidar a su esposo enfermo la estaba dejando sin vida. Pero en esas fotos, ella tenía una sonrisa enorme, radiante, con los labios bien pintados de rojo. Salía abrazada, recargada con un descaro tremendo en el pecho de ese muchacho de los tatuajes, el mismo infeliz mal encarado que manejaba la troca levantada allá afuera de mi portón de fierro. En las fotos se veían felices, burlándose de la vida. Se daban unos besos llenos de lujuria, escondidos en cantinas oscuras y revolcándose en camas de hoteles de paso. Unas muestras de cariño y una energía que ella jamás, ni por tantita compasión, le dio a mi hijo en los 3 años largos que duró su calvario contra el cáncer. Sentí que el estómago se me hacía un nudo de fierro. Una oleada de asco me subió de golpe por el pecho, dejándome unas ganas terribles de vomitar atoradas en la garganta. Pero el engaño de la carne, la infidelidad, no era el fondo de esta pesadilla. Lo que me agarró el corazón y me lo destrozó como si lo aplastaran con una piedra del metate fue ver las fechas y las horas exactas de esos mensajes. Seguí bajando la pantalla y la respiración se me cortó por completo. Sentí un piquete en el pecho, como una puñalada. El primer mensaje era del 14 de octubre, a las 2:15 de la madrugada. Ella le escribía diciéndole: «El viejo ese ya está tosiendo otra vez. El olor a medicina y a persona enferma me da asco. Me revuelve el estómago. Aguántame un poquito más. No te desesperes. El doctor me dijo en secreto que las células malas ya están regadas por todos lados y no pasa de este mes». Mi sangre se hizo hielo puro. Era una bestia, un demonio con cara de mujer. Seguí leyendo, casi ciego por las lágrimas de coraje. 28 de octubre, a las 11:30 de la noche. El amante le mandaba un texto diciéndole: «¿Qué pasó? Mi esposa hermosa, ya arreglaste lo de los papeles del seguro. Apúrate que la troca que quiero ya la pusieron en rebaja». Y ella, con la frialdad de un asesino, le contestó: «Tú tranquilo, mi amor. Hoy escupió sangre. Ya está muy débil. No tiene fuerzas para nada. Mañana a primera hora le llevo el poder notarial al hospital para obligarlo a firmar como sea. Con ese dinero nos cambiamos la vida. Nos vamos lejos y dejamos a la vieja y al escuincle tirados en esa casa que se cae a pedazos». La cabeza me empezó a zumbar, como si tuviera un panal de abejas adentro. Sentí un vértigo terrible. 28 de octubre. Cerré los ojos con fuerza y el recuerdo me golpeó la mente con una violencia brutal. Esa fue exactamente la noche que mi hijo se nos puso gravísimo. La noche negra en que los pulmones se le llenaron de líquido y tuvimos que correr en la madrugada para que lo metieran a terapia intensiva, lleno de tubos. Esa mismita noche,
Ella me abrazó en el pasillo frío del hospital, derramando lágrimas falsas y moquillando en mi hombro. Me dijo que estaba muerta de cansancio, que sentía que se iba a desmayar ahí mismo, y me pidió irse a la casa a dormir un rato para reponerse. Pero la verdad, la cochina y asquerosa verdad, es que mientras mi hijo se ahogaba en esa cama clínica, peleando a muerte por jalar un poquito de aire, ella estaba metida entre las sábanas sudadas con otro hombre, planeando paso a paso cómo chuparnos hasta la última gota de sangre para comprarse su libertad. El teléfono se me resbaló y cayó haciendo un sonido seco y hueco, un clac doloroso contra el piso de barro rojo. El mundo entero me dio de vueltas y se hizo pedazos frente a mis propios ojos. Ahí entendí todo el teatro. Mi muchacho no se murió nada más porque el cáncer se lo comiera por dentro. A mi hijo lo mató la peor de las traiciones. Todo su esfuerzo de años, todos sus turnos dobles en el trabajo, todo su amor, lo usaron estos dos infelices como si fuera un chiste, para burlarse de él en su propia cara. Yo no podía articular ni media palabra. Apreté las mandíbulas y me mordí los labios, con tanta rabia que sentí el sabor caliente y salado de mi propia sangre en la boca. Lo hice para castigarme y para no soltar un grito de dolor, un aullido de animal herido que despertara a todo el barrio entero. Justo en ese instante de oscuridad total, sentí unos bracitos delgados enredándose con fuerza en mi cuello. Mateo se acercó y me abrazó con desesperación. Un niño de 10 años, al ver que su propia madre era un monstruo, debió haber soltado el llanto a gritos. Pero mi Mateo no lloró. Pegó su carita fría contra mi hombro, y yo sentí cómo su cuerpecito temblaba de pies a cabeza. Era un odio puro y maduro. Mi niño había cargado con esta porquería de secreto él solito, aguantando la respiración, esperando el momento exacto para entregármelo porque él sabía, en el fondo de su alma herida, que yo era la única persona en este mundo que de verdad lo amaba y lo iba a defender. En medio de esa madrugada helada, sentí que mis lágrimas se habían secado por completo. Ya no había tristeza, ya no había llanto. Al levantar la vista y ver la carita fuerte, terca y valiente de mi nieto, un fuego nuevo, un fuego frío y aterrador, empezó a prenderse adentro de mi pecho. Esa lumbre quemó en un segundo toda la paciencia, todo el miedo y toda la cobardía de una mujer vieja. Ya no era una viejecita asustada. La pantalla estrellada del teléfono se apagó por completo, tragándose esa luz pálida y dejándonos a los dos hundidos en la oscuridad del comedor. Mis sollozos, esos que me venían ahogando el pecho desde hace rato, se cortaron de tajo en mi garganta. El llanto se me secó. De repente, el silencio en la casa era total. Un silencio que pesaba. Solo se escuchaba la respiración agitada de mi nieto junto a mí y el sonido bajito, lánguido, de la cera de la veladora que seguía ardiendo frente al retrato de mi muchacho. Levanté mis manos temblorosas y con los dedos llenos de arrugas, me limpié con fuerza las lágrimas que todavía me escurrían por los cachetes. Me prometí a mí misma, ahí mismo, frente a los ojos de Dios, que esa era la última lágrima que yo derramaba por esa mujer. Llorar en este momento, ponerme a dar de gritos o tirarme al piso de barro a lamentarme, era una falta de respeto, era escupirle a la memoria de mi Alejandro. Mi dolor ya había tocado el fondo del pozo, y justo ahí, en la oscuridad de ese fondo, sentí cómo se prendía una flama nueva, una lumbre helada, callada. Esa flama me quemó por dentro, pero no para lastimarme, sino para hacer cenizas cualquier rastro de debilidad, de lástima o de perdón que todavía me quedara en el corazón. Agarré la carita de Mateo entre mis dos manos. Mis palmas viejas y rasposas sintieron lo frío de sus mejillas. Lo jalé hacia mí y pegué mi frente con la suya. El niño ya no temblaba. Su cuerpecito estaba firme. Sus ojos negros, oscuros como la noche que nos rodeaba, me miraban fijamente, esperando. Él necesitaba saber que yo no me iba a quebrar.
Le di un beso largo en la frente y con mi dedo pulgar le tracé la señal de la cruz, persignándolo como hacemos las madres mexicanas para espantarle el mal a los nuestros. Mi voz ya no temblaba, me salió ronca, profunda, cortando el aire de la madrugada. Escúchame bien, mi Mateo, no tengas miedo. Mi niño, desde este mismito instante, nadie, absolutamente nadie, va a tener el permiso de hacerle daño a nuestra familia. Tu abuela va a ser tu escudo de hierro, y esos cobardes que pisotearon la sangre y el honor de tu padre, te juro por mi vida que me la van a pagar. El niño apretó los labios y me hizo un movimiento con la cabeza, asintiendo con una firmeza que me dolió. Mi chamaco ya no necesitaba a su madre. En ese segundo, él entendió que la abuela vieja y cansada había desaparecido y que ahora tenía enfrente a la loba que lo iba a defender con los dientes si era necesario. Me levanté despacio y me senté con la espalda bien derecha en la silla de madera. Fue una cosa muy extraña. De repente, mi cabeza se limpió de todo el humo de la tristeza. Mi mente se volvió filosa, clara, como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Agarré el teléfono viejo y lo puse sobre la mesa. Todas esas piezas sueltas que no me cuadraban durante las últimas semanas, solitas se fueron acomodando en mi cabeza hasta armar un rompecabezas asqueroso. Ahora entendía todo. Ya entendía por qué ella andaba con los ojos secos y la cara de aburrimiento el día del velorio de mi hijo, porque mientras nosotros le rezábamos a Dios, ella estaba ocupada mandándole mensajes a su amante para festejar que el estorbo ya se había muerto. Ya entendía por qué me faltaban cosas de plata, por qué su cajita de joyas amaneció vacía, porque la muy ladrona estaba sacando el valor de la casa a escondidas antes de largarse. Su plan perfecto era usar la muerte de mi hijo como un trampolín. Quería dejarnos a una vieja enferma y a un niño chiquito ahogados en la ruina, para ella poder salir corriendo con las manos limpias, a disfrutar de su libertad y su dinero manchado de sangre. Pero la muy infeliz cometió un error que le iba a costar la vida entera. En su soberbia, creyó que un niño de 10 años era estúpido y ciego. Me paré de la silla de un solo movimiento, caminé hacia la cocina, arrastrando mis pasos por las baldosas, abrí las puertas rechinantes de mi trastero de madera, tiré todos los carretes, los botones y las tijeras sobre la mesa. Envolví el teléfono viejo con muchísimo cuidado, como si estuviera envolviendo un arma cargada, y lo acomodé en el fondo de la lata. Cerré la tapa de metal, busqué mi candado de bronce, ese chiquito que usaba para la caja de los mandados, se lo puse a la aldaba y lo apreté. El clac del metal sonó fuerte, seco, definitivo. Eso no era nada más esconder un teléfono. Con ese sonido, yo acababa de sellar la sentencia de muerte para la vida de esa mujer, y me dije a mí misma, apretando los puños, que yo no iba a hacer un circo, salir a la calle a gritarle de cosas, ir a buscarla para jalarle las greñas, o hacerle un pleito de verduleras. Eso es para gente sin clase, para mujeres de sangre caliente y cabeza vacía. Yo no. La forma en que yo la iba a hacer pagar sería en completo silencio. Iba a ser un castigo lento, frío, y que le iba a doler hasta la médula de los huesos, igualito, gota a gota, a como ella hizo sufrir a mi hijo en esa cama de hospital. La noche se fue deshaciendo. Por la ventana vi cómo el cielo empezaba a pintarse de un rojo sangriento con el amanecer. Y así damos un salto en el tiempo. Unos cuantos días después de esa madrugada espantosa, pasó exactamente lo que ustedes ya escucharon al principio de mi historia. El ruido lánguido de las llantitas de su maleta de plástico tallando el piso, los pitazos escandalosos y groseros del amante tatuado en su troca estacionada allá afuera de mi zaguán, el fajo de papeles de deudas y amenazas que ella me aventó sobre la mesa, escupiéndome a la cara que mi nieto y yo éramos su carga y que ya no le importábamos.
Si cuando les conté esa parte al principio, ustedes pensaron que yo estaba parada ahí, callada, porque me moría de miedo. Si creyeron que mis manos apretaban el borde de la mesa, porque me sentía inútil o cobarde, ahora ya saben la verdad. Yo no me estaba muriendo de miedo. Mis manos estaban blancas de tanto apretar la madera, porque estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para amarrar a la fiera que llevaba dentro. Me quedé callada, como una estatua, viéndola pasearse con su vestido embarrado y su maquillaje barato rumbo a la puerta, porque yo sabía perfectamente algo que ella ignoraba. Yo sabía que con cada paso que daba hacia esa troca, ella solita, por su propia avaricia y su estupidez, se estaba metiendo directo a la trampa. Cuando la puerta de fierro se cerró, me asomé por la reja. Vi la nube de polvo levantarse en la calle de tierra mientras se iban. El motor de la troca se fue apagando a lo lejos, y ahí, en la soledad de mi entrada, la comisura de mi boca se levantó despacito. «Lárgate», le dije al viento. «Cierra la puerta y vete. Vete a disfrutar tu victoria de mentiras. Vete a brindar por tu libertad, porque la verdadera obra de teatro, tu verdadero infierno, apenas va a empezar». Dicen por ahí, y dicen bien, que no hay fuerza más destructiva y peligrosa en este mundo que el silencio de una madre a la que le han lastimado lo que más ama. Cuando una mujer entierra su debilidad y sus lágrimas, lo que nace es un monstruo calculador. La trampa perfecta ya está armada y esperando a que estos traidores den el paso en falso. Si ustedes también están sintiendo que la sangre les hierve y quieren ver de qué forma esta abuela va a soltar el golpe para quitarles hasta el último centavo a ese par de sinvergüenzas, dejen ahora mismo su me gusta, pongan un corazón en los comentarios y escriban la frase: «Justicia para la abuela». No se vayan a ningún lado, porque la tormenta que se les viene encima a esos dos, ni Dios se las va a quitar. A la mañana siguiente, cuando la neblina todavía no se terminaba de levantar de los techos de tejas rojas de mi cuadra, yo ya estaba lista. Agarré la caja de lata donde guardé el celular, junté el montón de papeles de las deudas y los metí con mucho cuidado en una carpeta de cuero viejo y gastado que le pertenecía a mi difunto esposo. Pasé a dejar a mi nieto Mateo con la vecina de al lado para que me lo cuidara un rato y me fui caminando rapidito hasta la parada del camión. El viaje se me hizo eterno, pero mi mente iba fría, en blanco. Mi destino era el despacho de don Arturo, un abogado ya mayor, un amigo de muchos años de mi familia. Cuando empujé la puerta de su oficina, me recibió ese olor tan conocido a madera de roble viejo y a humo de puros. Arturo me saludó con el cariño de siempre, pero yo no estaba ahí para llorar ni para buscar consuelo. Me senté bien derecha en la silla de cuero, descarapelado frente a su escritorio. Saqué los papeles y el teléfono con la pantalla estrellada y los puse sobre el cristal de su mesa. «Arturo», le dije, con una voz que ni yo misma reconocía, «hazme el favor de leer estas porquerías y dime paso a paso cómo le hacemos para refundir a estos demonios en la cárcel». Don Arturo se me quedó viendo un segundo, extrañado por mi frialdad. Se acomodó sus lentes de lectura sobre la nariz y agarró el teléfono. El silencio en esa oficina se volvió pesado, absoluto. Lo único que se escuchaba era el tic-tac lento de su reloj de péndulo colgado en la pared. La luz azul de la pantallita iluminaba las arrugas profundas de su cara mientras deslizaba el dedo, leyendo los mensajes. Yo lo observaba sin parpadear. Arturo es un hombre de leyes, un lobo de mar que lleva décadas viendo divorcios sucios, peleas por terrenos, fraudes y todas las miserias humanas. Pero conforme iba leyendo, su cara se fue quedando completamente pálida. La mano donde sostenía su puro a medio apagar empezó a temblarle. No aguantó más. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, cerró los ojos y con la mano temblorosa se persignó despacito. «Dios de mi vida y de mi corazón», me susurró, con la voz atorada en la garganta. «Rosa, te juro que en todos mis años de vida
Jamás había visto a una mujer con la sangre tan fría y tan podrida como esta. Luego jaló la carpeta de cuero. Empezó a hojear los recibos, los avisos del banco, pasando las páginas con la agilidad de alguien que sabe exactamente dónde buscar la trampa. De repente, su mano se detuvo en seco. Sacó un documento grueso que traía un sello rojo y brillante. Era un sello de un notario público. Eso no era una factura del hospital. No era una simple tarjeta de crédito de una tienda. Arturo me explicó, pasando saliva con dificultad, que eso era un contrato para una segunda hipoteca. Esa mujer había sacado en efectivo hasta el último peso del valor de nuestra casa, y además había firmado el papeleo para cobrar por adelantado todo el fondo del seguro de vida de mi Alejandro. Arturo arrastró el papel por el escritorio hasta ponerlo justo frente a mí. Destapó su pluma fuente y apuntó con la punta de metal a la esquina de abajo, donde estaba la firma del deudor. Rosa, me dijo, mirándome a los ojos con una mezcla de lástima y de terror. Fíjate bien en la firma de Alejandro. Fíjate en la fecha que le pusieron aquí. Es del 28 de octubre. 28 de octubre. Sentí que el corazón se me paró de un trancazo. El aire se me quedó atorado en el pecho. Esa fue la noche maldita. Esa fue la madrugada en que a mi hijo se le llenaron los pulmones de líquido, que cayó en un coma profundo y lo tuvieron que meter de emergencia a terapia intensiva. Mi muchacho estaba inconsciente, rodeado de máquinas pitando, con un tubo atravesándole la garganta para poder respirar. ¿Cómo diablos iba a estar despierto para firmarle un papel al banco? Me agaché temblando para ver el documento de cerquita. Esa no era la letra de mi hijo. Los trazos de mi Alejandro siempre fueron firmes, fuertes y orgullosos. Lo que estaba manchando ese papel eran unos rayones chuecos, temblorosos, unas líneas deformes donde la punta de la pluma casi rompe la hoja por la fuerza con la que la apretaron contra la mesa. El estómago se me volteó por completo. La escena se me dibujó en la cabeza como si yo hubiera estado parada en esa habitación. Me imaginé el cuarto de terapia intensiva. Oscuro, frío, la vi a ella, acercándose a la cama como una sombra, no para agarrarle la mano y rezar, no para sobarle la frente y despedirse. La vi agarrando la mano pálida, morada, llena de agujas de suero y moretones de mi hijo. La vi metiéndole la pluma entre sus dedos fríos, ya casi muertos, y usando su propia fuerza bruta para obligar a esa mano sin vida a moverse sobre el papel. Esto era torturar a un cuerpo vivo. Le robó hasta la última gota de dignidad a mi muchacho para llenarse los bolsillos. Fue capaz de profanar su tumba cuando mi hijo todavía ni siquiera daba su último respiro. Una furia ciega, negra y espesa me subió a la cabeza, nublándome la vista. ¿A dónde fue a parar todo ese maldito dinero? Él pasó a la siguiente hoja y me apuntó un recibo de transferencia bancaria. Todo ese dineral, el patrimonio entero de mi familia, se había mandado de un solo golpe a la cuenta de una agencia de carros en el pueblo vecino. Era el pago de contado para sacar una camioneta del año. La troca, el golpe de la verdad me dio directo en la cara. Esa era la misma troca negra, levantada y pulida donde estaba trepado el infeliz de los tatuajes, pitando como loco afuera de mi zaguán el día que ella agarró su maleta de plástico. Compraron esa troca de lujo usando la sangre de mi hijo. Estaban paseándose, escuchando música y disfrutando la vida sobre la muerte de mi Alejandro. Clavé las uñas en el borde del escritorio de madera, con tanta rabia que sentí cómo se me doblaron. Sentí un dolor agudo y vi una gotita de sangre escurrir de mis propios dedos, pero mi cuerpo entero estaba duro como una piedra. Temblaba de una indignación que no cabe en el cuerpo de una persona, pero de mi boca no salió ni un solo grito de dolor. Tenía los ojos inyectados de sangre, rojos de tanto aguantar el llanto. Miré a don Arturo y le hablé con una voz ronca, una voz que parecía salir desde el mero fondo de la tierra. Amárrales las manos hoy mismo. Quiero que esos dos se pudran en la cárcel, que se queden en la calle,
y que no tengan ni un solo trapo con que taparse sus miserias. En esa oficina de don Arturo, que olía tan fuerte a puro y a madera vieja, me tragué ese nudo amargo que me raspaba la garganta. Agarré un pañuelo de papel del escritorio y me limpié despacito la gotita de sangre que me había sacado en el dedo por apretar tanto la madera de puro coraje. Ya no había una sola lágrima en mis ojos. Ya no había sollozos. Levanté la vista, miré a mi viejo amigo y le hablé con una voz que sonaba a puro hielo. ¿Por dónde empezamos, Arturo? No estoy dispuesta a dejar que esas basuras se gasten un solo peso, más que venga de la sangre de mi muchacho. El abogado viejo me miró a los ojos y asintió con la cabeza, como dándome el visto bueno por mi entereza. Le dio un golpe seco a la carpeta de cuero sobre el escritorio. A estos animales hay que pegarles primero en su estómago ambicioso. Rosa, vamos a cortarles el flujo de dinero y vas a ver cómo esas ratas empiezan a volverse locas solitas, me dijo. Sin perder un segundo, Arturo redactó un poder notarial. Me acercó su pluma fuente, la agarré con fuerza y plasmé mi firma en la esquina del papel. Fue una firma fuerte, clara, decidida, una bofetada a esos rayones temblorosos y cobardes que le arrancaron a mi hijo en su lecho de muerte. La trampa, por fin, ya estaba abierta. Salimos a la calle. El sol de mediodía pegaba con odio sobre el pavimento, pero cuando entramos a la sucursal del banco en el centro del pueblo, el aire acondicionado nos golpeó la cara. Ese aire helado del edificio era exactamente igual a cómo se sentía mi alma por dentro. Nos sentaron frente al gerente. El hombre nos miraba con cara de aburrimiento, hasta que Arturo dejó caer sobre su escritorio el acta de defunción de mi hijo, la copia del contrato con la firma falsa y la orden de urgencia de un juez para congelar los bienes. El gerente se enderezó de golpe en su silla. Vi clarito cómo le empezaron a brotar unas gotitas de sudor frío en la frente, al darse cuenta del error tan gigantesco que había cometido su banco al soltar ese préstamo, sin revisar las cosas a fondo. Tartamudeando, nos pidió una disculpa y empezó a teclear como loco en su computadora. El sonido de las teclas era música para mis oídos. De pronto, dio un golpe seco a la tecla de Enter. Clac, y con ese ruidito, todas las tarjetas de crédito, las cuentas de ahorro y los plásticos que mi nuera traía guardados en su bolsa carísima quedaron completamente muertos. Cuentas congeladas. El saldo disponible de esa mujer pasó a ser un simple y redondo cero. La fuente de donde estaban mamando para pagar su aventura de amor sucio se las acababa de cortar de tajo. Huele a café negro barato, quemado, y a tinta de impresoras viejas. Me senté frente al escritorio de metal del agente investigador. Con mis propias manos puse la caja de lata de galletas con el teléfono estrellado y el montón de papeles de la hipoteca falsa sobre la mesa. El agente, un hombre de bigote grueso y cara de fastidio, empezó a revisar las pruebas y a cruzar las fechas. Levantó la vista y me miró con un asco total, pero no hacia mí, sino hacia el crimen tan asqueroso que le estaba poniendo enfrente. En ese mismo ratito, se abrió la carpeta de investigación oficial. Los cargos no eran cualquier cosa, fraude y falsificación de documentos oficiales. En ese preciso instante, esa mujer dejó de ser solamente una mala esposa y una nuera malagradecida. Ante los ojos de la ley mexicana, ella ya era una delincuente con orden de captura que andaba huyendo de la justicia. Pero Arturo, con toda su experiencia, me advirtió de algo que me puso los pelos de punta. Me dijo que el dinero va y viene, pero que mi mayor preocupación debía ser la sangre de mi sangre. Rosa, me dijo frotándose la barba, en el momento en que esa mujer se quede sin un quinto, se va a acordar de que el gobierno da una pensión para el bienestar a los niños huérfanos. Va a regresar a tu casa a querer llevarse a Mateo por la fuerza,
para usarlo como su cajero automático. No lo pensé 2 veces. Tomamos un taxi directo a las oficinas del DIF, al Sistema de Protección de la Familia. Mostré los mensajes donde ella maldecía a su propia familia. Expliqué cómo agarró su maleta de plástico y dejó botado al niño sin siquiera voltear a verlo una sola vez. Con el apoyo del abogado, metimos la demanda urgente para quitarle la guardia y custodia y exigir para mí la patria potestad completa de mi nieto. Cuando la trabajadora social me entregó el papel sellado con la custodia legal temporal, solté un suspiro largo. Por fin sentí que respiraba de verdad. La ley ya era mi escudo de acero. A partir de ese momento, cualquier persona, así fuera su propia madre, que pusiera un pie en mi zaguán con la intención de arrastrar a Mateo a su mundo de porquería, iba a salir de mi casa con unas esposas de metal en las muñecas. Ya íbamos de regreso a la casa. Pasé caminando por la plaza principal del pueblo y me detuve en un puestito de dulces. Le compré a Mateo una manzana acaramelada, de esas rojitas, brillantes y pegajosas que tanto le gustaban antes de que la tragedia nos tragara. Cuando llegué, me lo encontré sentadito en el patio de barro, ayudándome a pelar lo que quedaba de la canasta de papas. El corazón se me apachurró de amor y de muchísimo orgullo al ver a ese hombrecito tan valiente. Me acerqué, le di su dulce y le sobé el pelo con cariño. Ya todo está bien, mi chamaco hermoso. Tu abuela ya le puso un candado de hierro a nuestra puerta. Salí al corredor y me senté en mi mecedora de madera. Levanté la vista hacia el reloj de pared. Me quedé meciéndome despacito, pensando. Me pregunté en qué playa lujosa o en qué tienda de ropa cara andarían ahorita mismo mi nuera y el tipo de los tatuajes. ¿Qué cara iba a poner ella cuando la maquinita del banco le marcara en letras rojas que su tarjeta fue rechazada por falta de fondos? Sonreí. Fue una sonrisa callada, serena. Disfruten. Malditos. Sigan disfrutando su cuento de hadas, me dije a mí misma. El costal ya estaba bien amarrado por todos lados, y a las ratas, poco a poco, se les estaba acabando el aire. La justicia a veces tarda, pero cuando llega, golpea con la fuerza de un martillo sobre la piedra. Si ustedes siguen aquí, acompañándome en esta historia, por favor ayúdenme comentando el número 1 ahí abajo en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola, que tengo a mi lado a personas que entienden este camino de dolor pero también de una resistencia a prueba de todo. La presencia de ustedes es la fuerza más grande para que yo les cuente el final de esta pesadilla, porque agárrense fuerte. El karma y el castigo están a punto de caerle en la cabeza a esos dos infelices, y va a ser mucho más rápido que un parpadeo. Gracias a lo que después me contaron los investigadores de la policía, pude armar en mi cabeza la escena patética que esos dos estaban viviendo justo en ese momento. En el tercer día desde que ella agarró su maleta, andaban allá, dándose la gran vida en un hotel carísimo frente a la playa en Mazatlán. Me la imagino tirada en un camastro junto a la alberca, tomando una margarita bien fría, escondiendo su culpa detrás de unos lentes oscuros de diseñador. Y el otro, el muchachito de los tatuajes, tomándose fotos para lucirse recargado en la troca. Esa troca que compraron con la sangre y el sufrimiento de mi Alejandro. Ella en su cabeza hueca, estaba convencida de que había dejado toda la basura atrás. Se sentía ganadora. Creía que se había sacudido de encima al marido enfermo y a la suegra vieja. Se fueron a cenar a una marisquería de esas de lujo, donde los platos cuestan lo que uno gana en un mes de trabajo duro. La mesa estaba atascada de langosta y de botellas de tequila del caro. Cuando el mesero les llevó la cuenta, ella, dándose sus aires de gran señora, sacó su tarjeta de crédito dorada y se la entregó con una sonrisita de orgullo. Pasaron los minutos. El mesero regresó, pero ya no traía una sonrisa. Agachó la cabeza y le dijo con pena que su tarjeta había sido rechazada. Ella frunció el ceño.
Seguro soltó alguna grosería por lo bajo, culpando al sistema del banco, y sacó otra tarjeta del cajero automático, y luego otra. Cada vez que pasaban el plástico, sonaba un pitido seco, un sonido corto y cruel. Tit. Y en la pantallita brillaban unas letras rojas. Cuenta bloqueada. El muchacho de los tatuajes, que nomás estaba acostumbrado a sacarle dinero a las mujeres, le cambió la cara de golpe. Ya no la miraba con amor ni con deseo. La miraba con sospecha y con coraje. De muy mala gana. El infeliz tuvo que rascar el fondo de su cartera y juntar sus últimos pesos para pagar la cena. La humillación ya estaba servida en la mesa. Llegaron al cuarto del hotel y se desató el infierno. Ella, desesperada, llamó al número del banco y puso el altavoz. La voz helada de la señorita del banco retumbó en las paredes de ese cuarto de lujo, diciendo que las cuentas estaban congeladas por órdenes del Ministerio Público, por una investigación de fraude y falsificación de documentos. El teléfono se le resbaló de las manos. La cara se le quedó sin una sola gota de sangre, blanca como la cal. El amante, que no era más que un vago de la calle, al escuchar las palabras Ministerio Público y fraude, sintió el terror en los huesos. Él no quería saber nada de problemas con la ley federal. El teatrito de amor barato se les cayó a pedazos. El hombre la agarró del cuello de la blusa y le gritó en la cara. Le reclamó que ella le había jurado que ese dinero era limpio. La insultó, le dijo que era una estúpida y que lo estaba arrastrando a la cárcel con ella por culpa del marido muerto. Ella lloraba a gritos. Se le colgaba de los brazos, rogándole que no la dejara, prometiéndole que me iba a marcar por teléfono para obligarme a soltar el dinero. Pero para un vividor como él, una mina de oro que ya no da plata se convierte de inmediato en pura basura. Esa madrugada, ella lloró hasta que se quedó dormida de puro cansancio. Daban las 3 de la mañana. El ruido de las olas del mar se escuchaba allá afuera. El muchachito se levantó de la cama sin hacer ruido. No la despertó. Con la sangre fría de un ratero, agarró su maleta y metió toda su ropa. Pero la ambición de esa clase de alimañas no tiene llenadera. Se acercó a la bolsa de marca de ella y le sacó hasta el último billete arrugado que le quedaba. Le arrancó la cadenita de oro de su joyero. Se guardó los anillos de matrimonio de mi hijo y hasta se embolsó la virgencita de plata que ella me había robado de mi sala. Por supuesto, agarró las llaves de la troca. Después de todo, ella fue tan bruta que puso los papeles del vehículo a nombre de él. El hombre salió del cuarto. La puerta cerró con un clic suavecito. Unos minutos después, el motor de la troca rugió en el estacionamiento y el ruido de las llantas se fue perdiendo en la oscuridad. Era el mismito ruido que yo escuché afuera de mi casa días antes. La única diferencia es que esta vez, la que se quedaba tirada. Al día siguiente, el sol de la mañana la despertó. Abrió los ojos y vio el lado de la cama vacío. Se levantó de golpe. Las puertas del closet estaban abiertas de par en par. Su cajita de joyas estaba vacía. Corrió al balcón y miró hacia abajo, al estacionamiento. La troca ya no estaba. Agarró su teléfono y le marcó decenas de veces a su gran amor, pero lo único que le contestaba era el tono sordo y muerto del buzón de voz. Estaba en la ruina, metida en un hotel carísimo que a las 12 del día le iba a exigir el pago, sin un hombre que la mantuviera, sin un peso en la bolsa, sin casa a donde regresar, y con la policía respirándole en la nuca. Había perdido absolutamente todo en un abrir y cerrar de ojos, pero las víboras nunca se dejan morir de hambre. En medio de su ataque de pánico y de miseria, a su mente retorcida se le prendió un foco. Se acordó de Mateo, se acordó de que el gobierno da un apoyo económico mensual a los huérfanos. Su propia sangre, su propio hijo al que había abandonado sin remordimiento, se iba a convertir en su nuevo cajero automático. La tarde del cuarto día desde que ella agarró su maleta, el sol de México caía a plomo
quemando las piedras de las calles de mi colonia. No era el motor potente de la troca de lujo de su amante, era el ruido de un taxi destartalado, de esos que apenas y andan. Y luego empezaron los trancazos. Empezaron a golpear el zaguán de fierro de mi casa con una desesperación de locos. Pum, pum, pum. Los gritos agudos y chillones de mi nuera retumbaban por toda la calle, tanto que las vecinas empezaron a asomar la cabeza por las ventanas, moviendo las cortinas. Salí al corredor, despacito. La vi a través de los barrotes. Dios de mi vida. Si la hubieran visto, ya no quedaba absolutamente nada de esa mujer altanera. Parecía un pavo real, al que le habían arrancado todas las plumas. Ya no traía sus lentes oscuros carísimos. No traía su maleta de marca. El maquillaje se le escurría por los cachetes mezclado con el sudor, y ese vestido de seda color ciruela ahora se le veía todo arrugado, sucio, lleno de tierra. Era más que obvio que la acababan de echar a patadas del hotel por no tener una tarjeta que pasara en la maquinita. No traía ni una sola gota de arrepentimiento ni de vergüenza. Se agarró de los barrotes de fierro como un animal rabioso y me gritó con el cuello estirado: «Abre la puerta, vieja maldita, ¿qué le hiciste a mis cuentas del banco? Ábreme. Vengo a llevarme a mi hijo». Yo no me alteré. Bajé los escalones del patio con una calma que hasta a mí misma me sorprendió. Traía puesto mi mandil de cuadros, y en ese momento lo sentí como si fuera una armadura de acero. Me paré a medio metro exacto de la reja. Me crucé de brazos y la miré de arriba a abajo, viéndola por debajo del hombro, con el desprecio más grande que un ser humano puede sentir por otro. «¿Perdiste tus tarjetas de crédito? ¿O será que el vividor de tu amante te vació la bolsa y te botó a la calle como a un perro callejero?», le pregunté. Mis palabras fueron como un balazo de frente. Se quedó tiesa, peló los ojos porque sabía que le había dado justo en el clavo, pero rápido alzó la voz para defenderse. «Eso a ti no te importa. Yo soy la madre de Mateo y tengo todo el derecho de llevarme a mi sangre. Regrésame a mi chamaco». Solté una carcajada, una risa helada, seca y amarga, que sonó muy fuerte en medio del calorón del patio. «¿Amor de madre?», le contesté cruzando miradas. «¿En dónde demonios estaba tu amor de madre cuando agarraste tu maleta para largarte con otro, dejándole a tu propio hijo la montaña de deudas del padre que apenas acababa de cerrar los ojos?» Di un paso más hacia la reja, pegando mi cara casi a los fierros, y le escupí la verdad arrastrando cada letra. «Tú regresaste porque te acabas de enterar de que el gobierno da una pensión para el bienestar a los niños huérfanos. Te quedaste sin un peso. El infeliz de tu amante te dejó limpia, y ahora tu cerebro sucio sacó las cuentas y pensaste que podías venir a secuestrar a tu propio hijo para usarlo como tu cajero automático, para poder seguir comprándote tus pinturas y pagando tus borracheras. Tú no eres una madre, eres un demonio chupasangre». Al ver su miseria más cochina expuesta a la luz del sol, la cara se le puso roja, casi morada del coraje y de la tremenda humillación. Sacudió el zaguán como desquiciada, temblando de furia. «Eres una vieja mentirosa. Te voy a echar a la policía ahorita mismo por secuestro de menores». Y justo en ese segundo, cuando estaba pegando de gritos llamando a la patrulla, la puerta principal de madera de mi casa se abrió. Mateo salió al corredor. El niño no venía llorando. No gritó la palabra mamá. Caminó con una tranquilidad y una firmeza que asustaba. Se paró justito detrás de mí y su manita pequeña se agarró fuerte de la tela de mi mandil. Al verlo, ella cambió la cara de loca en un instante y quiso exprimir un par de lágrimas de cocodrilo. «Mateo, mi amor», le dijo con voz temblorosa, «ven con mamá. Nos vamos a ir de esta casa vieja que se cae a pedazos. Tu abuela te tiene encerrado a la fuerza, ¿verdad, mi vida?». Mi nieto de 10 años levantó la cara y miró directo a los ojos a la mujer que le dio la vida. En su carita no había un gramo de amor,
No había nostalgia, solo había una distancia helada y un asco profundo. El niño habló claro, con una voz fuerte y valiente, para que hasta las vecinas chismosas escucharan la verdad. Mi abuela no me tiene encerrado. Yo prefiero 1000 veces quedarme en esta casa rota que irme con la persona que deseaba todos los días que mi papá se muriera rápido. Ya leí todos los mensajes en el teléfono viejo de mi papá. Tú no eres mi mamá. Ella dio un paso para atrás, como si le hubieran dado un garrotazo en la frente. La verdad la había partido en dos como un relámpago. Nunca, en su perra vida, se imaginó que su secreto más asqueroso iba a ser destapado frente a todos por el mismo niño al que quería usar para sacar dinero. Aprovechando que estaba paralizada por el terror, metí la mano a la bolsa de mi mandil y saqué la hoja oficial con los sellos rojos del juzgado familiar y del DIF. Se la puse enfrente de la cara, pegada a la reja. No tienes permiso ni de tocarle un solo pelo de la cabeza a mi nieto. Y apenas terminé de escupirle esas palabras, desde la esquina de la cuadra empezó a sonar el aullido largo y agudo de una sirena. Las luces rojas y azules de una patrulla de la policía empezaron a parpadear, acercándose rápido a nuestra calle. Cuando ella empezó a dar de trancazos en la puerta, yo ya le había mandado un mensaje a don Arturo para que les echara un grito a los oficiales de la fiscalía. La policía no viene a llevarme a mí por cuidar a mi nieto, Elena, le susurré bajito a través de la reja. Vienen a llevarte a ti por haber falsificado la firma de un hombre en coma para robarle al banco. Al ver la patrulla doblando la esquina, toda su arrogancia, toda su burla y su maldad se hicieron polvo en el aire. Pegó un grito ahogado de pánico, agarró su bolsita vacía, dio la media vuelta y salió corriendo con el alma en un hilo. La vi huir corriendo chueco, metiéndose por el callejón lleno de lodo y basura que da a la otra calle, escondiéndose como lo que verdaderamente era, una rata de alcantarilla muerta de miedo por la luz del sol. Mi zaguán de fierro se quedó cerrado, firme e invencible. Después de verla correr despavorida por el callejón, ensuciándose los zapatos en el lodo, los días empezaron a pasar. Llegamos exactamente al 5.º día desde que ella había agarrado su maleta de plástico barato, creyendo que se iba a comer el mundo y dejándonos a nuestra suerte. Yo estaba en la cocina, sentada frente a la mesa rústica, doblando unas servilletas de tela con mucha calma. De pronto, el teléfono viejo de la casa, ese de cable enredado que tenemos colgado en la pared, empezó a sonar. El timbre era fuerte, chillón. Me levanté despacio, me limpié las manos en el mandil y descolgué la bocina. Del otro lado de la línea, no escuché la voz altanera de la mujer que me había tirado las deudas en la cara. Lo único que se escuchaba era una respiración agitada, un llanto ahogado, desesperado. Era ella. Su voz sonaba chiquita, temblorosa, completamente rota por el pánico. Me empezó a soltar un mar de excusas baratas que me daban lástima. Me dijo, entre sollozos, que le acababa de llegar a la casa de su madre un citatorio de la fiscalía, que los agentes judiciales ya la andaban buscando por el delito de fraude y por la falsificación de la firma de mi hijo. Lloraba a gritos, diciendo que se había equivocado, que el maldito de su amante le había lavado el cerebro, que él la había obligado a hacer todo el papeleo. Me suplicó, me rogó por la Virgen y por todos los santos que yo hablara con el abogado Arturo para retirar la demanda. Me decía, con el alma rota se lo pido, perdóneme, no me destruya la vida, déjeme regresar para ver a mi niño. Yo me quedé callada escuchando su teatro de lágrimas de cocodrilo. No sentí ni una pizca de lástima. Mi corazón era un bloque de hielo macizo. Apreté la bocina del teléfono con fuerza y miré de reojo la foto de mi Alejandro en el altar de la sala. La flama de su veladora estaba tranquila, sin moverse. Elena, le dije, con una voz muy lenta, muy fría, sin un solo rastro de coraje ni de tristeza. Te equivocas. A ti nadie te obligó a nada.
Tú solita le pusiste la pluma en la mano a mi muchacho cuando estaba agonizando. Tú solita te arreglaste, te pintaste la boca y agarraste tu maleta. Así que no vengas a pedirme piedad a mí, cuando tú no le tuviste ni un gramo de respeto al hombre que te dio una familia. Ella volvió a llorar con más desesperación, soltando unos alaridos que lastimaban el oído. Suegra, se lo ruego, yo no sabía lo que hacía, se lo juro. La paz que sentí en ese momento fue inmensa. Y entonces pronuncié las palabras que le iban a dar punto final a esta pesadilla. Las mismitas palabras que ustedes escucharon al principio de todo este relato. Ya es demasiado tarde. Hice una pausa para que mis palabras le clavaran como espinas. Hay líneas en esta vida que cuando uno las cruza, ya no hay camino de regreso. Usaste la agonía y la muerte de tu marido como un negocio para irte de cama en cama. La justicia de los hombres ya te está buscando y te va a encontrar. Pero tu castigo más grande no van a ser los barrotes de una celda. Tu verdadero infierno va a ser vivir todos los días de tu miserable vida, sabiendo que perdiste a tu hijo para siempre. No la dejé decir ni una sola sílaba más. Bajé el brazo y colgué el teléfono. El golpe del auricular contra la base de plástico sonó como el golpe del martillo de un juez. Se acabó. Elena había firmado su propio destino. Y yo, por fin, la había borrado de nuestras vidas. El sonido de esa línea muerta me trajo un alivio que no les puedo explicar con palabras. La casa se quedó en silencio, pero ya no era ese silencio de panteón que nos asfixiaba semanas atrás. Un silencio que olía a tierra mojada después de una tormenta, a pura tranquilidad. Con la ayuda incondicional del abogado don Arturo, las cosas legales tomaron su rumbo rápido. Ella no tuvo escapatoria. Con las cuentas bancarias en ceros y sin dinero para pagar un buen defensor, la justicia le echó el guante. El banco, al ver todas las pruebas médicas y la hora exacta en que falsificaron la firma, no tuvo de otra más que echar para atrás la segunda hipoteca. Sí, es verdad que todavía nos quedaban las deudas del hospital y lo de las tarjetas de las tiendas. La vida no se arregla por arte de magia, pero don Arturo nos ayudó a negociar unos pagos chiquitos, justos. Yo desempolvé mis ollas grandes, me puse a hacer mis tamales y a vender mis guisados en la cochera, y así, a base de puro sudor honrado, empezamos a salir del hoyo. Nuestra casa está vieja, con el techo despintado y las baldosas de barro muy gastadas, pero es nuestra. Y lo más hermoso de todo, ya está limpia de gente mala y malagradecida. Esa misma tarde, cuando colgué el teléfono, salí al corredor del patio. El sol ya se estaba escondiendo detrás de los cerros, pintando el cielo de unos colores rosa y anaranjado preciosos, de esos atardeceres que te curan el alma. Me senté despacito en mi mecedora de madera. A los pocos minutos, Mateo salió de la cocina. Me lo dio, se sentó en el escalón de barro justo a mis pies y recargó su cabecita en mis rodillas. Le empecé a acariciar el pelo negro y lacio, sintiendo su calorcito. El niño levantó la vista y me miró a los ojos, y ahí fue cuando lo vi. Después de tanta lágrima escondida, de tanto coraje tragado en la oscuridad de su cuarto, mi nieto por fin sonrió. Pero no fue una sonrisa a medias. Fue una sonrisa inmensa. De verdad, una sonrisa pura y luminosa, la de un niño de 10 años que sabe que está a salvo, que sabe que, aunque el mundo se caiga a pedazos, está protegido por una leona que daría hasta la última gota de su sangre por él. Y es que así es la vida, mis queridas y queridos oyentes. La justicia divina y el karma tienen una memoria perfecta. Los que siembran traición, los que pisan a los más débiles y escupen sobre el amor de una familia, terminan tragándose su propia miseria y su soledad. Pero los que aguantamos los golpes, los que nos limpiamos las lágrimas para defender a los nuestros con uñas y dientes, terminamos siempre encontrando la luz al final del túnel.
Mi Alejandro ya descansa en paz. Su alma ya no sufre, porque desde allá arriba puede ver que su sangre, su pedacito de vida, está en las mejores manos. Mi casa podrá ser humilde, nos faltarán lujos, pero aquí adentro nos sobra la paz y nos sobra el amor verdadero. ¿Tú qué opinas de la decisión que tomó esta abuela? Si hubieras estado en su lugar, con el corazón hecho pedazos y la traición respirándote en la nuca, ¿habrías actuado igual o habrías elegido otro camino? Me interesa de verdad saber cómo lo ves tú. Aquí no solo contamos historias, aquí compartimos heridas, coraje y aprendizajes. Déjame tu punto de vista en los comentarios, porque leo cada palabra que escriben, y muchas veces sus reflexiones enriquecen más la historia de lo que imaginan. Si este relato te hizo sentir algo, si te recordó que el silencio también puede ser fuerza y que el amor de una madre no tiene límites, regálanos un like, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia y suscríbete para no perderte los próximos relatos que estamos preparando. Nos vemos en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio, y a través de cada historia caminamos contigo, atravesando los años, buscando juntos la paz y la fortaleza que todos llevamos dentro.